Perdón, muy buenas nuestros seguidores de las redes, muy buenas noches compañeros y amigos. Eh, Hoy voy a tratar un tema dedicado a todos los trabajadores, a toda aquella persona que trabajan en empresa cualquiera, pero que aportan a la seguridad social. A los pensionados que aportaron su dinero a la seguridad social y que hoy dependen de una humilde o miserable pensión, o todas personas que ha aportado a la seguridad social y una extensión al país. He dicho en algunos de los temas que yo he estado tratando que en este país pasan algunas cosas insólitas, la cual los ciudadanos o los dominicanos aún está perjudicándonos grandemente, la dejamos pasar sin son y son, como decimos popularmente. O sea, no nos importa, no analizamos el daño que nos puede hacer, y cuando recibimos el golpe, como decimos, bueno, pues ahí estamos reclamando y al grito, pero en el momento que tenemos que hacer el cuidarnos de determinadas acciones, principalmente del gobierno, no lo hacemos, y cuando venimos a despertar, en la mayoría de las ocasiones lo hacemos tarde. Señores, está pasando una situación, ustedes recuerdan que hace muchos años en el Congreso Dominicano se está discutiendo lo que es una reforma al Código Laboral, lo que yo he llamado una contrarreforma, porque lo que quieren hacer los patronos y el gobierno del cambio, es cambiar, quitar, disminuir todas aquellas conquistas que benefician a los trabajadores. Todo lo que sea a favor de los trabajadores tiene disminuido o código laboral. Por eso yo lo he denominado una contrarreforma a uno de los códigos más modernos que hemos tenido en la República Dominicana y más favorable a la clase trabajadora que pueda haber en muchas partes de América Latina. Pero los patronos, los empresarios aves rapiña que tenemos en la República Dominicana, aprovechando su oportunidad de su gobierno, un gobierno totalmente a la disposición del empresariado, un gobierno totalmente a la disposición de los ricos, de los poderosos, de los que pueden económicamente. Ellos tienen que aprovechar su momento, porque si no modifican el código laboral en estos momentos, que es su gobierno, no podrán hacerlo en otros. Por eso tienen el afán. ¿Cuál es la situación? Ustedes tienen que entender, reclamar y cuidarse para que no lo hagan tarde. Es que ustedes saben que lo que tiene paralizada la aprobación de la reforma al Código Laboral, a pesar de que fue consensuado todos los puntos, pues al llegar al Congreso, lo económico, lo vendepatria, traidores y lacra que tenemos tanto en la Cámara de Diputados como senadores, cambiaron y han cambiado la posición de todo lo que fue consensuado entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Uno de esos consensos, de esos acuerdos, era que las cesantías o prestaciones laborales, como lo llamamos nosotros, o beneficios laborales, como le llaman ahora también modernamente, no iba a ser tocado en la reforma laboral. Eso no se iba a tocar. Y ha habido discusiones, posposiciones de la aprobación de este código, solamente porque los empresarios no quieren, con el sector del gobierno que tienen que lo apoya, no quieren que el código laboral, la reforma del código laboral se apruebe con las cesantías o las prestaciones como lo establece el código actualmente. Resulta que ahora sale el flamante Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, con una propuesta, dique salomónica, una propuesta de salida, pero que no es más que un palo más acechado a los trabajadores. Pacheco propone que las prestaciones o cesantías no sean incluidas como una en la reforma laboral o como un problema laboral, o sino que esta conquista lograda por muchos años a sangre y muerte y sacrificios
de muchos trabajadores y verdaderos dirigentes sindicales que teníamos en esos tiempos, que se logró esta cesantía, y muchos dirigentes que fueron asesinados por defender esta conquista. Hoy Pacheco propone que estas sean pasado al código, a la ley 8701, que es la ley de la seguridad social. O sea, que se saque del código de trabajo las prestaciones laborales o cesantía y sean pasados a la seguridad social. Pero usted la ve muy bonita la propuesta, pero ¿qué resulta? Que si la cesantía o prestaciones laborales son sacadas del código laboral y pasadas a la seguridad social, ¿quién va a pagar las prestaciones de los trabajadores cuando sean liquidados de una empresa? Los mismos trabajadores, con los aportes que ellos tienen en la seguridad social, y el empresario no devengará un peso a favor de ese trabajador que él está despidiendo de su trabajo. Entonces, nosotros mismos, los trabajadores, según la propuesta de Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, es que los trabajadores seamos responsables de pagarle a los trabajadores que sean liquidados o cancelados de una empresa cualquiera. O sea, no lo pagaría el Estado, o ellos dicen el Estado, pero somos nosotros. El Estado no aporta nada a la seguridad social, somos los trabajadores que aportamos a la seguridad social. El empresario y el gobierno aporta lo que establece la ley en beneficio del trabajador, que al final eso es del trabajador. Entonces, si las prestaciones laborales o cesantía son pasadas a la seguridad social, ¿de dónde se va a pagar las prestaciones de los trabajadores? De la seguridad social, de dinero que usted y yo aportamos a la seguridad social, que aunque sea miserable y pírrica, van a tener una pensión, por lo menos para que nos dé para comprar un mejorar cuando nos duele la cabeza. Pero aparte de los más de 7,000 millones de pesos de pensiones supuestamente, ¿cómo le llaman? El gobierno ha dado más de 7,000 millones de pensiones, de pesos en pensiones a personas que nunca han aportado un peso a la seguridad social, y que ahora se le cargue a los propios trabajadores, a la seguridad social, las prestaciones laborales de los trabajadores. ¿Aguantará el fondo de pensiones muchos años funcionando normal? Toda esta carga que el gobierno le ha ido el gobierno del momento, el gobierno de Luis Abinader, el gobierno del cambio, hay que decirlo, aunque algunos crean que se está politizando el tema, la carga que está el gobierno del cambio, que venía a luchar, a pelear por los pobres, nos está cargando. ¿Aguantará ese fondo de pensiones mucho tiempo esa carga? Si el fondo si la seguridad social va a pagar las prestaciones laborales de los trabajadores, pues el patrón ahorita se le importa cancelar 10, 15, 20 trabajadores por cualquier quítame esta paja, como se dice, porque él no va a aportar un peso. Él no va a aportar un peso en esas prestaciones, lo van a aportar los propios trabajadores que aportan y aportamos a la seguridad social. Esa es la propuesta que parece bonita del presidente de las cámaras de diputados, Pacheco, apoyado por el gobierno central, apoyado por el gobierno de Luis Abinader, por el gobierno del cambio, que ha venido a quitarle todas las conquistas y beneficios a los trabajadores, como ya lo han hecho. Porque las pensiones prácticamente ellos la eliminaron. Las pensiones que ellos están dando son las pensiones de los listados que le lleva la gobernadora, que le llevan los senadores, que le llevan los compañeritos. Las pensiones de los trabajadores que duran, como manda la ley, más de 20 años, mientras cumplido 60 años de edad. Esas pensiones van a Hacienda y ahí se quedan estancadas. Como hay cientos y miles de trabajadores esperando su miserable pensión, no la plan, porque lo que están es cogiendo ese dinero que responde que trabajó y dándose al vago, al compañerito, al cuero, al chulo, a la querida, al hijo, al nieto, al papá de la querida,
y el que se lo ganó, bien, gracias, que se muere y se lo lleve el de los cachos. Esa es la acción de este gobierno en este momento. Esa es la acción que está llevando a cabo. Pues ahora, para colmo, todo lo que ha hecho, como la destrucción de Senasa, con el robo en Senasa, y ahora, y toda la carga que ella ha llevado al sistema de seguridad social con todas estas pensiones de personas que nunca aportaron un peso, ahora le va a cargar, o pretenden cargarle también, que las prestaciones de los trabajadores salga prácticamente del mismo bolsillo de ellos, que es de la seguridad social, quienes la aportan los trabajadores, quienes la aportamos los trabajadores, y los que hoy son pensionados que aportaron su dinero, como decía ahorita, para recibir que sea una humilde pensión, o miserable pensión como se tiene en este país, de 10,000 pesos. Ahora, a lo que se la están regalando, a lo que se están robando los fondos de pensión, a eso lo están pensionando con 50, 40, 60 y 80 para allá, 200, 150. Pero lo que aportamos y trabajamos por más de 20, 30 años, 40 años en una empresa, estamos pensionados con miserables 10,000 pesos. Y al impoluto, al serio, al que vino a defender a los pobres, Luis Abinader, eso no lo mira. Es como de una señora, vino a acabar con los pobres y está acabando con los pobres. Entonces, hago este video como un llamado a todos el pueblo dominicano, a todos los trabajadores, a todos los pensionados, a todo aquel que de una forma u otra aporta al fondo de pensiones, que nos van a dar otro palo más, y si se suman las prestaciones laborales y la llevan a la ley 8701 de la seguridad social, es otro palo más que nos daría este gobierno a los trabajadores. Ya a los empresarios no les importa cancelar 20 trabajadores, porque ¿qué le importa a ellos si no van a aportar un peso? Ellos no van a aportar un peso. Siguen la propuesta, o si definitivamente pasa la propuesta de Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados. Y puede pasar porque ellos son mayoría absoluta. Aunque tenemos una oposición ahí, tanto de la Fuerza del Pueblo, del PLD y de otros partidos, que no dicen esta boca mía, que no informan a la ciudadanía de este tipo de crímenes, que no llaman a la ciudadanía a luchar frente a este tipo de crímenes. Están todos ahí callados. Están todos callados, como esa ley que se aprobó de pagarle a los ingenieros sin contrato, sin papel, sin acuerdo y nada. Yo no vi la oposición de ninguno de los colores informando a la ciudadanía, diciendo eso a la ciudadanía, la aberración y el crimen, el robo y la corrupción que va a producir esa ley. Pasó, inclusive hay diputados y senadores de la oposición que votaron a favor de esa ley criminal. Y así mismo está pasando ahora con esta propuesta de Pacheco, que nos quiere cargar a nosotros los trabajadores el pago de las prestaciones laborales de los trabajadores y no a los empresarios. Y la oposición, bien, gracias. Así que atención a eso, para que no digan que mañana nadie se lo dijo. Ya lo saben, nos vemos en otro próximo tema.